Hola, ¿qué tal? Seguimos en el tema 3 de Historia de cuarto de la ESO, la Revolución Industrial y los cambios sociales. Y en este último vídeo vamos a hablar un poco de la sociedad y cómo afectó sobre todo a la clase baja. Bueno, acordáis que en el antiguo régimen hablábamos de una sociedad estamental, dividida en estamentos. Eso se va a acabar y va a dar paso a una sociedad de clases, en la que va a haber una clase alta, donde va a estar la aristocracia, que perdió evidentemente todos sus derechos, todos sus privilegios, pero sigue teniendo, sobre todo una parte que supo subirse al carro de los nuevos tiempos, sigue teniendo muchísimo poder y muchísimo dinero. La burguesía, que evidentemente ya dijimos que es la que lleva a cabo la Revolución Francesa y las siguientes revoluciones, y engloba grupos como, por ejemplo, empresarios, altos funcionarios, militares, las profesiones liberales, que son los abogados, los notarios, los médicos, toda esa gente que sería clase alta. Después está la clase media, que es la pequeña burguesía, es decir, todavía son propietarios, pero de pequeños comercios, de pequeños talleres. Y en la clase baja están los obreros y los campesinos. ¿Os acordáis que la mayoría de la población del tercer estado trabajaba en el campo, eran campesinos? La revolución industrial va a hacer que gran parte de esa población se vaya a la ciudad, es decir, deje de ser una sociedad agraria y se convierta en una sociedad urbana. ¿Por qué? Porque ya no van a trabajar en el campo, sino en la industria, en las fábricas. Entonces, por un lado tenemos todavía campesinos, que son muchísimos todavía, que trabajan en el campo, la mayoría son jornaleros, es decir, trabajan en los campos de otros, las grandes tierras de la clase alta. Otros son también pequeños propietarios. Y después tenemos los obreros, que es una nueva clase social. El obrero es el que trabaja en la fábrica. ¿A cambio de qué? A cambio de un salario. Y va a ser un salario reducido, van a tener unas condiciones de vida muy malas, con grandes jornadas de trabajo de 15 horas, van a trabajar los niños, las mujeres, no tienen derecho a ningún tipo de prestación social como ni paro, ni jubilación, ni seguridad social. Es más, el día que falta no cobran, porque cobran por día. Si llegan tarde le descuentan dinero, si hablan le descuentan dinero. No podían ahorrar nada y aparte se han ido del campo y se han ido a vivir en unas situaciones insalubres. Son casas que no están preparadas, que no tienen agua corriente, no hay una buena sanidad, es decir, que tienen un muy mal nivel de vida. Entonces, en este momento va a surgir el movimiento obrero. Vamos a ver, el movimiento obrero, ¿qué va a pasar con el movimiento obrero? Que va a haber una serie de pensadores, de teóricos, de filósofos también, que van a denunciar estas desigualdades que están sufriendo los obreros por culpa, según ellos, del capitalismo, y es verdad. Entonces ellos van a idear unos nuevos sistemas de organización social y para intentar mejorar estas condiciones de vida. Y sobre todo van a surgir dos principales ideologías, pero primero vamos a ver un poco los inicios. Entonces vamos a ver, como movimiento obrero vamos a definirlo primero. Bueno, pues el conjunto de iniciativas colectivas llevadas a cabo por los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones, tanto laborales como de vida. Y los primeros movimientos, en los inicios que tenemos, primero tenemos el ludismo, llamado así por Ned Ludd, que era una serie de trabajadores que lo que hacían era romper las máquinas, porque según ellos todo esto era culpa de las máquinas, que le quitaban también el trabajo, porque una máquina hacía el trabajo más rápido que un hombre y las condiciones de vida que tenían ellos lo achacaban a las máquinas. Después, en segundo lugar, tenemos el cartismo, que tuvo muchísima importancia entre 1838 y 1848, llamado así porque presentaron una carta del pueblo en el Parlamento británico, y ahí de cartismo. En esta carta reivindicaban y pedían derechos laborales y sufragio universal, que pudieran votar los obreros, porque en este momento ya dijimos que casi todas siempre iban entre el sufragio universal y el sufragio censitario, pero claro, el censitario hacía que los obreros no pudieran votar. Y ya la tercera ya tenemos los trade unions, que son sindicatos, es lo que en español se llama un sindicato. A partir de 1824 en Gran Bretaña ya se reconoce el derecho de asociación, que hasta ese momento es uno de los derechos individuales que no existía, y estos trade unions que van a pedir mejoras salariales, evidentemente, reducción de la jornada laboral, que era una pasada,
y sobre todo que se quite también el trabajo infantil. A los niños se les pagaba mucho menos dinero y los pobres lo usaban sobre todo, por ejemplo, para arreglar máquinas, para que se pudieran meter entre hijos, imaginar las muertes, las heridas en esos ambientes tan insalubres y con ningún tipo de seguridad, evidentemente. Y en 1833 se va a dar la Unión Nacional en Gran Bretaña de los Trade Unions, es decir, la unión hace la fuerza y se van a unir como todos los sindicatos de todas las ciudades. Para conseguir sus objetivos, ¿qué van a usar? Sobre todo, ¿qué arma van a usar? La huelga, que actualmente todavía sigue vigente. Bueno, y vamos a pasar a los dos principales ideologías del movimiento obrero. Por un lado tenemos el marxismo y por otro lado el anarquismo. Bueno, el marxismo. ¿Quiénes son sus autores? Karl Marx y Friedrich Engels. Aquí los tenía los dos. Marx, el de la barbita en plan Papá Noel, y Engels, este de aquí. Vamos, ¿qué promovía el marxismo? Bueno, ellos promovían que tenía que haber una revolución obrera para que los obreros pudieran alcanzar el poder político y se produjera lo que llamaba Marx una dictadura del proletariado. ¿Qué es el proletariado? Los obreros, ¿vale? Proletario es un obrero. Para que así desapareciera la sociedad de clases y hubiera un Estado obrero en vez de un Estado burgués, que es el que se había formado tras las revoluciones, tanto de finales como de finales del 18 como del 19. ¿Qué proponían? Pues el fin de la propiedad privada. Según ellos, si desapareciera la propiedad privada, también desaparecería la sociedad de clases y solamente habría una sociedad comunista, es decir, una sociedad sin clases, todo el mundo igual. Y también defendían que se interviniera en la política, intervención en la política, para así más cambiar las cosas y por tanto empezaron a aparecer partidos socialistas. Aquí tenéis, os he puesto el escudo del PSOE, el PSOE de España, que se funda en 1879. Y después tenemos el anarquismo. El anarquismo es una variante o otra ideología del movimiento obrero. ¿Cuáles son sus pensadores? Vamos, sus pensadores tenemos a Proudhon, que lo tenéis aquí, un francés, a Bakunin, este es caballero de aquí, y este que se parece a Fray Leopoldo de Alpandeire se llama Kropotkin, complicaete. Bueno, ¿cuáles son las principales ideas del anarquismo? El anarquismo promulga la libertad individual absoluta del individuo, nunca mejor dicho, son principios básicos. Cree en la propiedad colectiva en vez de una propiedad privada e individual, una propiedad colectiva, y también muestra un gran rechazo a la autoridad, sobre todo la del Estado. Entonces, ellos defienden la acción revolucionaria, obrera y campesina, que se unan los obreros y los campesinos para hacer una revolución y destruir el Estado. Y como quieren destruir el Estado, al contrario que los marxistas, que las ideas de Marx y Engels se oponen a la participación política y a la organización de los trabajadores en partidos políticos. Y por último vamos a dar el internacionalismo obrero. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el internacionalismo obrero? Son una unión de todos los obreros del mundo, de ahí internacional, ¿vale? Y nace de la necesidad de unir los esfuerzos de la clase obrera contra el capitalismo. Tanto marxistas como anarquistas defendían que había que unir estos esfuerzos, ¿eh? Es decir, realmente una cosa es que los anarquistas no pensaran que eran necesarios partidos políticos, otra cosa no la unión entre ellos. En 1864, Karl Marx, que hemos dicho que es uno de los pensadores del marxismo, cuando se dice marxismo también nos referimos al comunismo, ¿vale? Pues creó la Asociación de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional, AIT, Asociación Internacional de los Trabajadores. Pero en esta asociación hubo muchísima discrepancia ideológica entre los marxistas y los anarquistas, con lo cual estos rompieron y los anarquistas se fueron. En 1889 tenemos la Segunda Internacional que se produce en París, donde ya solamente acuden los socialistas, que son los marxistas o comunistas, es decir, los que siguen las ideas de Marx y Engels. Y en esta Segunda Internacional, bueno, pues vamos a tener, se van a implantar símbolos como es la Internacional, que es el himno del movimiento obrero. Se va a instaurar el 1 de mayo
como fiesta de los trabajadores, que actualmente seguimos celebrando. Sabéis que fiesta siempre el 1 de mayo, es el Día del Trabajador. Y poco a poco fue evidentemente evolucionando, y la verdad es que gracias a todas estas asociaciones y a esta lucha pues se fueron elaborando leyes laborales pues, que acabaran con los abusos de los empresarios. Se prohibió el trabajo infantil, se consiguió una serie de permisos como el de maternidad, se instauraron los seguros de accidente para los trabajadores y también se redujo la jornada de trabajo a 8 horas. Bueno, pues con este vídeo terminamos la revolución industrial y los cambios sociales. Espero que os sirva. Cualquier duda me decís y muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.